La secta del porno sado, una escuela de yoga que captaba víctimas para una secta y hay avances en esta investigación, Leo. La Escuela de Yoga de Buenos Aires, una escuela de yoga conocida ya hace varios años, en el medio de lo que es la lucha contra las sectas, suma un nuevo capítulo después de que hace algún tiempo se fuera contra el juez que estaba investigando la causa, de que apartaran al juez después de que haya hecho algunas manifestaciones en el Congreso de la Nación, en el medio de una charla y de una audiencia pública. Le sirvió a quienes estaban procesados, eran 17 procesados hasta el momento, para ir en contra del juez. Se apartó el juez, llegó una nueva jueza a la causa, empezó a investigar todo lo que se había trabajado y terminó con el procesamiento y embargo de otras 3 personas. Sí, caminos que nos llevan, ¿se acuerdan, no? Escuela de Yoga de Buenos Aires, en Villa Crespo, archivo 2022. De esta manera desbarataban a gran parte con su líder de esta secta, Leo. Con su líder en el medio de la secta, un hombre mayor en el medio de esta escuela, en un trabajo de la policía, de los investigadores, donde hallaban alrededor de $400.000 en el medio de estos allanamientos, conociendo que la Escuela de Yoga de Buenos Aires había fundado una red entre Argentina y Estados Unidos, donde la máscara era esa escuela de yoga, pero detrás incluía sometimiento, trata de personas, reducción a la servidumbre y sobre todo explotación sexual, porque lo que se hacía con muchas de las mujeres que ingresaban a la escuela de yoga y que luego terminaban siendo víctimas de esta organización era reducirlas a la esclavitud, apoderándose de sus bienes, obligándolas a firmar documentos, pero luego utilizarlas en un mercado del cuerpo, nada más y nada menos que para prostituirlas más de una vez ante figuras famosas y reconocidas de la política y del mundo del espectáculo, para ganar adeptos en cuanto al ingreso económico. Era casi como pertenecer a un club donde algunos llegaban a pagar hasta una cuota de $10.000, pero también ir ganando espacio de poder, y ese espacio de poder tenía que ver con las figuras a quienes les habían aportado esas víctimas de la trata como prostitutas, pero a quienes les habían grabado conversaciones o tenían alguna imagen que los comprometía. Y atención, porque hay más información, que son los nuevos procesamientos, pero que todo nos lleva a recordar cuando la Argentina conocía esta secta y a todo lo que fue secuestrado, con un líder que en minutos lo vamos a escuchar en los audios, pero también con todo este material secuestrado, Leo. Porque los nuevos 3 procesados, después de este operativo, tiene que ver con mucho de lo que se encontró, y mucho de lo que se encontró sirve para documentar esa asociación ilícita vinculada a la trata de personas y activos secuestrados. Allí hay gran material, gran cantidad de material de que tiene que ver con cintas sexuales, con videos sexuales, pero muchos de ellos grabados a escondidas de miembros de esa secta, que eran para extorsionar. Ahora, en esos documentos, en esos videos pornográficos, hay mucho material orientado a la violencia sexual, al sadomasoquismo, que entiende parte de la investigación que no era un gusto sexual de los participantes, sino una forma de esclavitud. Es decir, ya ir un camino más en esto de la reducción y de la trata. Hay un esquema que tenía que ver con grabar a las víctimas para, si en algún momento querían salir de ese círculo, poder extorsionarlas con varios de estos documentos para tenerlas cautivas allí. ¿Cómo era el nombre del líder? El nombre del líder es Juan Perkovich. ¿Lo quieren escuchar? En este audio, el líder de esta secta, con fachada como Yoga de Buenos Aires, habla con un integrante de la secta. Y van a escuchar en la voz del líder cómo de no tener nada se enriquecen. Escuchen. ¿Estás emocionado, papi? Te quiero tanto, pa. Pero bien emocionado, ¿no? Bien emocionado, claro, porque seguís haciendo milagros todo el tiempo. Este es todo, ¿no? Son milagros. Son milagros, son enormes milagros, porque realmente no estaba escrito para nosotros que tener esta vida tan abundante, Juan, tan abundante. Yo estoy leyendo las clases
desde las primeras, desde que empezó la escuela. Sí. Y en un momento dado empecé a ver videos. Y en los videos se ve la gente con una ropa mucho más pobre que ahora. Y éramos todos mucho más pobres que ahora. Sí, sí, sí. Pero ya no se daba cuenta. Claro, éramos todos mucho más. Yo tenía 2 pesos en la cartera, Juan, cuando te conocí. Éramos todos mucho más pobres. Ha habido 1 o 2 personas que tenían plata, pero los demás eran todos muy pobres. Bueno, claro de Sí. cómo se fue enriqueciendo cada Claro. uno de los que integró esta secta, ¿no? A merced de las que terminaban siendo víctimas, efectivamente, de esta secta, cooptadas. Ahí escuchábamos al líder que está preso. Que le decían papi. Papi, Juan Perkovich, líder que está preso. Ahora procesaron a uno de sus hijos adoptivos, también una mujer Sí. y otro hombre más en estos nuevos 3 procesamientos. Hay una veintena de procesados. La traba que tiene el expediente es que parte de los procesados, las mujeres que están acusadas en esta secta, también son víctimas. Empezaron como víctimas y fueron ascendiendo en esa escala de lo que identifica la justicia como una secta. Y la acusación contra la justicia, la defensa de quienes Sí. están procesados es: nos están acusando de trata de personas cuando a las personas que ustedes dicen que nosotros las tenemos dentro de esa red de trata no se perciben o no Como dicen víctimas. ser víctimas. Porque son víctimas. Bueno, Sí, claro. es Porque parte de una están estructura, manipuladas. Porque es están parte de una manipuladas. estructura que tiene que romper la justicia para poder determinar que este tipo de delitos se llevó a cabo. Insisto, lleva muchos años esta investigación, lleva un esquema que descubrió que la Recordá famosa... ese modus operandi. Bueno, ¿Cómo la era escuela- la fachada de la escuela de yoga? En la Escuela de Yoga de Buenos Aires, una cosa, un lugar conocido en Valvanera, que empieza con Juan Perkovich y con algunos integrantes a tener un montón de desprendimientos. La pregunta que se tiene que hacer la justicia y que trata de resolver es qué fue primero, si el huevo o la gallina, si Claro. se quiere, porque en el medio de captar esas personas que iban a la escuela de yoga, tanto hombres como mujeres, empezaba un camino que era ganarles la confianza psicológica, poder dominarlos a través de lo que era la cabeza, poder hacer que entreguen sus pertenencias, Bueno, que le pasen sacaban a la vivir, plata a la gente. Sí, sí, claro. que pasen a vivir de lo que era esa escuela, y una Claro. vez que eran miembros de esa escuela y estaban a disposición, empezaban a trabajar para la escuela de yoga de distintas formas, al punto que en un momento montaron en la zona de Villa Crespo, aquí en Buenos Aires, una clínica, y quienes Sí, venían es a una verdad. clínica a atenderse y a hacer ciertos tratamientos, ciertas curatelas, gente que venía de Estados Unidos, porque el gran objetivo de los líderes de este grupo era poder trascender hacia Estados Unidos, donde ya habían abierto 3 Habían sedes. crecido un montón. Al La plata que momento, bueno, manejaba. En los allanamientos hubo 400 Sí. mil dólares secuestrados de una organización Sí. que pretendía ganar Claro. 500 millones de dólares. Bueno, y con toda esa plata que tenían, una vida de Sí. lujo. Y esto también queda expuesto en algunos audios que son parte de la investigación, como este. Claro. Vos a todos nos diste un bienestar que nunca hubiéramos logrado sin vos. No, seguro que no. Seguro que no. No Creo que- sabía. Era imposible. Ustedes, ustedes que me siguieron, bueno, Mm. todos ganaron, ¿no? Todos ganamos porque realmente tenemos un nivel de vida, nosotros vivimos como gente rica, todos los que estamos en Base cerca tuyo, realmente vivimos como gente rica, Sí, absolutamente viajamos, tenemos nuestros autos, nuestras casas, nuestra ropa, nuestros equipos electrónicos, todo como si fuéramos millonarios. Por eso coches, viajes, departamentos, ropa, todo todos somos millonarios. Sí. Ujú, es así. lo logramos. Lo logramos, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vos sos una que me ayudó mucho a que se lograra. Gracias a vos, Pa, por todo. Es un milagro maravilloso, ¿veis? Y
y vos sos la luz que lo ilumina todo el tiempo. Gracias, querido. Y Gracias, un papi. beso grande, y me da una alegría muy grande. Gracias a vos y que sea una hermosa noche, hermosa cena y que es un fin de semana precioso, papín. Y Te eso me amo. da mucha alegría. Un beso grande, querida. Un beso enorme. Chao, papi. Hasta luego. Y es Juan, el líder de la Claro. banda, de la secta, que está detenido y en ese audio la condena a Mendy, Tremendo. que es su secretaria, porque en un momento le dice, reconociendo todo de la vida de lujos, pero vos también colaboraste un montón. Adentro, Mendy, Y detenida. sí, Tanto colaboraron que en aquel primer allanamiento a esta escuela de yoga, donde Juan Perkovich, Mendy Sí. y demás terminan detenidos, le secuestran la documentación de 37 propiedades con las que ya se habían alzado, $1 millón cash que ya tenían encima, un montón de elementos informáticos que nombraban ahí en la charla que sirven para recuperar estas comunicaciones, pero además para poder, en el caso de la justicia, ir armando ese rompecabezas y esa pirámide, porque Papi, el maestro, ¿Cómo el hablaba? ángel, Juan Perkovich, Repugnante escucharlo. era el escalón número 7, el máximo, el líder, pero de allí claro. había 6 escalones hacia abajo, donde la justicia pudo determinar, y según los roles que había, que más allá del maestro o el ángel, Juan Perkovich, debajo venían los apóstoles en el nivel 6, que eran aquellos enviados sobre todo para lo que tenía que ver con las transacciones humanas, ir a vender esos negocios, Claro. esos contratos donde había mujeres como bien de cambio, también algunos hombres, pero mayormente mujeres en la prostitución, que venían escalones más abajo. El escalón 6 eran los apóstoles, el escalón 5 eran los genios que buscaban ascender a la calidad de apóstoles. Luego venían en el escalón 4 los llamados alumnos, y en el 3, el 2 y el 1 eran los humanos comunes. Mirá. Es decir, todo a través del misticismo, de lo que tenía que ver con el dar esa energía de Sí. la que escuchamos que hablan, era el engaño para que fueran trascendiendo en ese ascenso escalonado hacia una cima donde estuvo, está y estará, para quienes están en esa organización, Juan Perkovich. El resto, los otros 19 procesados a esta altura, algunos detenidos, mayormente otros esperando el juicio en libertad, querían ascender y querían llegar. ¿Por qué digo esperando el juicio en libertad? ¿Por qué digo esperando el juicio? Porque recuerden que Juan Perkovich fue detenido en 1993. Una causa que acusaba a la Claro. secta. Todo quedó en la nada y en Mirá. 2022 la justicia Claro. volvió a atar. Gracias, Leo.